Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. No solo terminamos un ciclo en la vida democrática de nuestro país, que es importantísimo, sino que ese ciclo lo terminamos pacíficamente. El pasado domingo 5 de mayo, Panamá celebró sus séptimas elecciones generales, una jornada electoral pacífica y concurrida en la que el abogado, ministro de Seguridad Pública y también diplomático, José Raúl Mulino, se alza con la victoria obteniendo más del 34% de los votos, con lo cual Panamá se adentra en una nueva etapa política caracterizada por tener un gobierno en minoría parlamentaria y además enfrentándose a una sociedad ciertamente dividida, polarizada y con ciertos rasgos de descrédito a la clase política, pero por otra parte, un importante sector de la población todavía mantiene una imagen nostálgica de un pasado difícil de reeditar. En ese sentido, pues cabría preguntarnos cuáles serán las líneas estratégicas de este nuevo mandato que comienza en Panamá a partir de este año. Soy Xavier Rodríguez Franco y les hablo desde Houston, Texas. Hoy es domingo 12 de mayo de 2024. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y bueno, para hacer el repaso de esta semana, pues y como lo hemos venido examinando en los últimos episodios, vamos a dirigirnos a Panamá, donde ya se conocen los resultados y donde de alguna manera pues se abre un nuevo capítulo, unas elecciones donde ciertamente ya como lo comentaremos más en detalle, destaca pues la participación, destaca también el funcionamiento cívico del sistema, digamos, del régimen electoral cumplió a cabalidad con lo estipulado, no se registraron mayores incidentes, sin embargo, bueno, obviamente ya tenemos que reseñar la victoria del abogado y el representante de Ricardo Martinelli, que en este caso, pues José Raúl Mulino se alzó con la victoria, una victoria importante, pero que claro, hay que también examinarla en un contexto social, un contexto político bien específico y sobre todo, pues también tener en cuenta el aspecto también parlamentario, como ya lo vamos a examinar también, pues bueno, fueron elecciones generales que también incluían al Poder Legislativo. Y en ese sentido, a bote pronto, ¿cuál es la primera reacción que te genera estas elecciones, Manolo, del pasado domingo? En términos históricos, históricos de los últimos 30 y tantos años, se ha reproducido algo que es clásico en Panamá, que es que gana alguien que no estaba en el gobierno. Es decir, se produce una alternancia. Eh, Eso va de la mano también de algo que acabas de señalar, que es que en Panamá se vota bastante. El porcentaje de participación electoral ha sido del 77%. Normalmente se supera el 70% en un país donde el voto no es obligatorio. Otra cuestión, también ya lo has dicho, se celebran todas las elecciones del país. Cada 5 años se concentran en una sola fecha, por consiguiente, fueron elecciones presidenciales, municipales, de corregimientos y también, por supuesto, de la Asamblea Legislativa, ¿no? Y el voto a la presidencia es por mayoría simple. José Raúl Mulino ha ganado con el 34% de los votos, es una mayoría, podemos decir que suficiente, pero insuficiente en términos de legitimidad, ¿no? Porque en la Asamblea Legislativa, además, su grupo político está en clarísima minoría. O sea que ahí vamos a tener el primer problema, que también es clásico y que vemos en otros países, de un presidente sin apoyo parlamentario, ¿no? Otra cosa que es importante en estas elecciones es qué hacer con el candidato que era Ricardo Martinelli, al que no se le permitió serlo porque acumula una prisión, una condena de casi 11 años por lavado, por corrupción y demás, ¿no? Entonces, este señor está asilado en la Embajada de Nicaragua
y este es un problema que va a tener que confrontar el electo presidente Mulino, ¿no? Del quien es, pues de alguna manera, alguien muy próximo. No creo que sea una marioneta, como se ha querido decir, Mulino de Martinelli. Yo creo que Mulino es un hombre con capital político propio y tiene una experiencia política propia, pero evidentemente él tiene un compromiso con Martinelli. No le puede amnistiar por el tipo de delito en el que Martinelli fue condenado y ya digo, este señor va a seguir estando ahí en la Embajada de Nicaragua, salvo que el gobierno le facilite una suerte de visado para poder salir del país. El otro gran problema con el que se va a enfrentar José Raúl Mulino es la crisis económica que vive Panamá como consecuencia de dos cuestiones que hemos hablado ya aquí bastante en otros programas. Uno es el tema del Canal de Panamá, la bajada de actividad del Canal de Panamá debido a la sequía, y esto supone una merma en los ingresos del Estado panameño. Y segundo, pues también el tema minero, ¿no? Hay que recordar que, y esto nos lo decía Harry Brown hace unos días, la actividad en la calle de la sociedad panameña paralizó una de las grandes inversiones mineras en el país, y esto también va a tener efectos en las finanzas del país. Mulino ha prometido obra pública, ha prometido un ferrocarril que vaya por el medio del país y que comunique la ciudad de Panamá con la ciudad de David, y también ha prometido obra pública en el sector de la construcción de represas para suministrar agua al Canal de Panamá. Pero esto requiere dinero, ¿no? En Claro. todo caso, yo me sumo a lo que tú has dicho. Creo que Panamá ha dado un ejemplo de cordura, de democracia, de voto tranquilo, de ir la gente a las urnas, de participación, y yo creo que por eso también nos debemos felicitar. Claro, claro, y en ese sentido también destaca pues que ya se ha consolidado cierta cultura también de los debates televisivos, cierta cultura también de la discrepancia, tanto a nivel de la opinión pública. Hemos visto pues todos estos meses, digamos, una dinámica, digamos, sana, de sana crítica entre los contendientes, y en ese sentido también me gustaría un poco tu valoración, Marisabel, porque claro, como bien señalaba Manolo, también tenemos aquí un elemento importante que es también llamativo, ¿no? Que también lo que tiene que ver con la dinámica parlamentaria, la mayor cantidad em, digamos, de independientes se incorpora en la dinámica en la dinámica parlamentaria. Anteriormente se tenían 5 escaños que iban por libre nombramiento, por libre postulación, pero Postulación. ese número de ahora ya es 20, ¿no? O sea, ya es la mayoría, ya es el bloque parlamentario más importante a día de hoy. Eso es un rasgo llamativo también, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo evalúas tú este nuevo escenario político que comienza en Panamá? Bueno, estaba escuchando a nuestro amigo Harry Brown, que nos acompañó precisamente para hablar del tema antes de las elecciones, y en otro podcast, en el podcast del CIEPS, haciendo un balance de las elecciones, em, hay algo que creo que es notable más allá del balance, digamos, adverso, en el sentido de que em, Mulino no va a contar con una mayoría parlamentaria, le va a tocar negociar, le va a tocar trabajar con un parlamento fragmentado, porque la mayoría es independiente, no afiliada a un partido político. Eso hace más difícil construir una coalición que les permita gobernar, pero hay algo que Harry mencionó en esa conversación con Janina Well y otro profesor, por cierto, de España. Es él habla de un cambio, no de un realineamiento, pero sí de un cambio que es importante y que hay que tomar en cuenta sobre la representación, partiendo de esta enorme concurrencia de candidatos independientes por libre postulación. Él lo plantea como un cambio en el sistema que hay que empezar a considerar a los efectos de lo que va a ser no solamente el gobierno Mulino, sino a partir de ahora, cuáles van a ser las consecuencias eh, de esa transformación, de ese modelo de representación. Y creo que eso va a ser clave para entender
cómo, y esa era parte de nuestra conversación, cómo es posible que Mulino saca los votos, pero estamos hablando que 1 de cada 3 electores votaron por él. ¿Y qué pasa con los demás? Entonces, esos demás están dispersos, están regados por todo ese electorado, pero seguimos teniendo, y Rubén Blades lo dijo quizás de una forma mucho más colorida, ¿no? Se ha elegido la corrupción de manera democrática. Esa era la conversación que teníamos con Harry, porque lo que él decía era, el problema no es que la gente esté apostando por la corrupción, el problema es que la oferta está tan fragmentada que entonces son porciones del electorado, y si miramos a ese parlamento, en el parlamento hay tenemos que hacer otra interpretación, hay otra lectura que hacer, mientras que sí, en el Ejecutivo quedó claro que Mulino llevaba la delantera. Ahí las encuestas parece que fueron mucho más acertadas, ¿verdad? Pero el asunto es ese, que la oferta electoral estuvo muy fragmentada, y cierro diciendo, volvemos a lo mismo en Latinoamérica, la oferta electoral es pobre, no hay cohesión de sectores opositores, ¿verdad? Para llevar una propuesta que sea mucho más atractiva para un electorado que está buscando salirse de lo tradicional. Claro, claro, y creo que también ese es el mensaje también del electorado al ver el posicionamiento también de los otros partidos importantes, como el PRD, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente vamos a estar muy atentos a cómo se va desarrollando este nuevo episodio, este nuevo capítulo político panameño, sobre todo porque, bueno, también otro de los grandes temas que fue una de las grandes soflamas electorales, era el tema del Darién, ¿no? Vamos a cerrar el Darién, como que si tal cosa fuese cuestión de pasar una llave y cerrar la puerta a un candado o a una zona francamente compleja desde el punto de vista topográfico, francamente compleja también desde el punto de vista de los actores. Manolo ha estado del lado colombiano de ese pedazo del mundo tan complejo, con tantas dinámicas tan difíciles para la institucionalidad política y sobre todo para el orden internacional que se establece ahí, muy precario entre Colombia y Panamá. No sé si Manolo quiere comentar algo al respecto, ¿no? Y también retomo unas palabras que dice Harry Browne y que yo mismo he podido constatar en mi reciente visita a Panamá. Esos 500.000 migrantes que atraviesan el país desde el Darién a la frontera de Costa Rica, son absolutamente invisibles para la población panameña. No me digáis cómo, no me digáis cómo se mueven, cómo van de un sitio a otro, pero son absolutamente invisibles. Algo que no sucede, por ejemplo, en Colombia, donde tú ves físicamente a Claro. grupos de inmigrantes por las carreteras y demás, ¿no? En Panamá no se les ve. Claro, increíble. Y en ese sentido, pues forma parte de esas cosas fascinantes que tiene la dinámica social de nuestros países. Además, Marisabel, ¿quieres añadir algo? El presidente electo ha prometido que va a deportar a todos los migrantes que pasen por el Darién. Lo que viene va a ser bien duro. Sí, claro, por eso te digo, o sea, habrá que ver cómo se materializa eso, ¿no? En la práctica, porque también estamos hablando de una dinámica muy complicada, ¿no? De muchos puntos de vista. Y por supuesto, pues siendo la migración el gran tema que hemos tocado una semana sí y otra semana también en Mirada Semanal, pues evidentemente vamos a estar muy atentos a lo que se desarrolle en Panamá. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.